Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rinconcito de dramas turcos favoritos. ¿Cómo estáis hoy? Espero que de maravilla y listos para enamorarse, porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasiones desbordantes, miradas que lo dicen todo, y giros argumentales que te dejarán sin aliento. Hoy vamos a hablar de esos romances turcos que son absolutamente adictivos, de esos que te roban el corazón y te dejan pensando en ellos días después de haber terminado el último episodio. Vamos a repasar mis 10 romances turcos favoritos, esos que, créanme, tienen el poder de hacerte creer en el amor verdadero. Pero antes de empezar, quiero pedirte un favorcito. Si te gustan los dramas turcos tanto como a mí, si disfrutas descubriendo nuevas historias y personajes que te tocan el alma, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo traerte siempre contenido fresquito y emocionante sobre el mundo de las novelas turcas. Y ahora sí, vamos al lío. Empezamos fuerte, muy fuerte, con una serie que marcó un antes y un después en mi adicción a los dramas turcos, Karasevda, también conocida como Amor Eterno. ¡Ay, Kemal y Nihan! ¡Qué historia! La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es simplemente palpable, te traspasa la pantalla. La trama es un clásico, un amor prohibido por diferencias sociales y manipulaciones familiares. Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica de familia adinerada, se enamoran perdidamente. Sus mundos, aunque cercanos, se antojan irreconciliables debido a las barreras impuestas por la sociedad y las ambiciones de sus respectivas familias. El romance florece en secreto con encuentros furtivos y promesas de un futuro juntos. Pero el destino, o mejor dicho, las maquinaciones de los villanos, los separan cruelmente. Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y despiadado obsesionado con Nihan, se convierte en el principal obstáculo para su felicidad. La familia de Nihan, acorralada por las deudas y la amenaza de Emir, la obliga a casarse con él, destrozando el corazón de Kemal y sepultando sus sueños de un futuro juntos. Años después, Kemal, transformado por el dolor y el éxito profesional, regresa a Estambul convertido en un influyente hombre de negocios. Sus caminos se cruzan de nuevo con Nihan, pero las circunstancias han cambiado drásticamente. Ella está casada con Emir y atrapada en una vida de infelicidad. El reencuentro reaviva la llama del amor, pero también desata una tormenta de emociones reprimidas y deseos de venganza. La venganza, el resentimiento y sobre todo, el amor inquebrantable, serán los ingredientes principales de esta historia que te mantendrá al borde del asiento. Kemal, consumido por el dolor y la rabia, busca la forma de derribar a Emir y liberar a Nihan de su cautiverio. Sus planes se complican por la presencia de Deniz, la hija de Nihan, cuya verdadera paternidad se convierte en un misterio que amenaza con destruir todo a su paso. Prepárense para sufrir, reír y suspirar, porque Karasevda es una montaña rusa de emociones. La trama se complica con intrigas empresariales, secretos familiares y alianzas inesperadas. Cada personaje tiene sus propias motivaciones y lucha por sus intereses, creando una red de relaciones complejas y llenas de tensión. El final, agridulce y devastador, dejará una huella imborrable en el corazón de los espectadores, demostrando que a veces, el amor eterno tiene un precio demasiado alto. En el segundo puesto, tenemos Erkencicus o Pájaro Madrugador. ¡Ay, Sanem y Can! ¡Qué pareja más adorable! Esta comedia romántica es pura vitamina para el alma. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química increíble. La historia es fresca, divertida y llena de momentos tiernos. Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre, una pequeña tienda de comestibles en un barrio pintoresco de Estambul, se ve obligada a buscar un trabajo. Sus sueños de convertirse en escritora y viajar por el mundo chocan con las expectativas de su familia, que la presionan para encontrar un empleo estable y casarse. Huyendo de un matrimonio concertado, termina entrando a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Kandibit, un hombre libre y espíritu salvaje, regresa a Estambul para tomar las riendas de la agencia de publicidad de su padre. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación estará llena de malentendidos, celos y obstáculos divertidos. Sanem, torpe y encantadora, se ve envuelta en situaciones cómicas y enredos amorosos mientras intenta adaptarse al mundo de la publicidad. La competencia entre los empleados de la agencia, los secretos ocultos y las intrigas familiares complican su romance con Can.
Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas y creer en el poder del amor a primera vista, Erkencikus es tu opción. La serie destaca por su humor ligero, sus paisajes impresionantes de Estambul y la química innegable entre los protagonistas. Cada episodio está lleno de momentos dulces y divertidos que te dejarán con una sonrisa en la cara. El crecimiento personal de Sanem y la evolución de su relación con Kan son el corazón de la serie, transmitiendo un mensaje positivo sobre la importancia de seguir tus sueños y creer en ti mismo. En tercer lugar, quiero hablarles de Ask Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un drama clásico, elegante y sofisticado. La historia está basada en una novela turca del siglo XIX y nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter Ziyagil, resentida por la infidelidad de su padre y la superficialidad de su madre, ve en el matrimonio con Adnan Bey una oportunidad para escapar de su pasado y asegurar su futuro. Adnan, un hombre respetable y adinerado, busca en Biter la compañía y el amor que perdió tras la muerte de su esposa. Pero la felicidad de Biter no dura mucho, ya que se siente atraída por Belul, el sobrino de su marido, un joven apuesto y mujeriego. Belul Aznedar, un joven carismático y libertino, vive en la mansión de su tío Adnan y disfruta de una vida de privilegios. Su presencia inquieta a Biter, quien se siente irresistiblemente atraída por su juventud y rebeldía. Su pasión prohibida desencadenará una serie de eventos trágicos que cambiarán la vida de todos los personajes. Ask Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, el deseo, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. La mansión de Adnan se convierte en el escenario de un juego peligroso, donde la pasión y la traición se entrelazan. Biter y Belul se entregan a un romance clandestino, poniendo en riesgo la estabilidad de la familia y su propia reputación. Beren Saat, que interpreta a Biter, hace un trabajo espectacular. Su interpretación de una mujer atormentada por sus deseos y atrapada en un matrimonio sin amor es simplemente magistral. La serie destaca por su cuidada ambientación, su vestuario elegante y su banda sonora emotiva. El final, impactante y trágico, es una advertencia sobre los peligros de la obsesión y la falta de escrúpulos. Continuamos con Senkalkapm también conocida como Love is in the Air. Eda y Serkan. Una pareja explosiva. Esta serie es una comedia romántica con toques de drama que te enganchará desde el primer episodio. Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una química increíble. La historia cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista. Su pasión por las flores y su talento para el diseño la han convertido en una de las estudiantes más prometedoras de su universidad. Pero sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto, le cancela su beca universitaria. Serkan, conocido como el robot por su frialdad y su obsesión por el trabajo, es el dueño de una prestigiosa firma de arquitectura. La cancelación de la beca de Eda es parte de una estrategia empresarial que la joven desconoce. Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para cumplir un objetivo de Serkan. Un inversor extranjero exige que Serkan tenga una novia para cerrar un importante contrato. Eda acepta el trato a cambio de que Serkan le devuelva su beca universitaria. Al principio se odian, pero poco a poco la convivencia y la atracción mutua los unirán. La relación falsa se convierte en algo real, pero su amor se verá amenazado por sus diferencias de personalidad, sus ambiciones profesionales y los secretos de su pasado. Senkalkapm es una serie que te hará reír, suspirar y creer en las segundas oportunidades. La serie destaca por su humor fresco, sus personajes entrañables y su ambientación moderna. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasa la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La serie aborda temas como la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. En quinto lugar, tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense de O.C. Yaman y Mira. Un amor de cuento de hadas. La historia nos cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida está marcada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Su camino se cruza con el de Selim Serez, un abogado adinerado que decide ayudarlo. Selim, un hombre justo y compasivo, ve en Yaman un potencial que merece ser desarrollado.
Yaman se traslada a vivir a Almcoy, un barrio lujoso donde conoce a Mira, una chica hermosa y popular que vive rodeada de privilegios. Mira Beylice, una joven rebelde y sofisticada, vive una vida de lujos y fiestas. A pesar de su aparente felicidad, Mira esconde una profunda tristeza y busca un escape a su realidad. Entre Yaman y Mira surge una conexión instantánea, pero su relación estará llena de obstáculos y desafíos. Las diferencias sociales, los prejuicios y las envidias pondrán a prueba su amor. Yaman tendrá que luchar por ganarse el respeto de la alta sociedad y demostrar que merece el amor de Mira. Mira, por su parte, deberá enfrentarse a las expectativas de su familia y elegir entre su mundo privilegiado y su amor por Yaman. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales, la amistad y el amor verdadero. La serie destaca por su cuidada producción, su banda sonora emotiva y sus personajes complejos. El romance entre Yaman y Mira es el corazón de la serie, transmitiendo un mensaje esperanzador sobre la posibilidad de superar las barreras sociales y encontrar el amor verdadero. La siguiente en la lista es ***, Si ya Bellazazk ***, o Amor en blanco y negro. Asli y Ferhat. Un amor oscuro y apasionado. Esta serie es un drama romántico con toques de thriller que te mantendrá en tensión constante. Birce Akalay e Ibrahim Zelikkol tienen una química magnética. La historia cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo frío y despiadado. Aslnar, una joven cirujana comprometida con su trabajo, es secuestrada y obligada a curar a un hombre herido. El hombre resulta ser Ferhat Aslan, un sicario al servicio de su tío Namkemiran, un poderoso jefe criminal. Para proteger su vida y la de su familia, Al se ve obligada a casarse con Ferhat. Al principio se odian, pero poco a poco la convivencia y la necesidad mutua los unirán. Asl intentará cambiar a Ferhat y sacarlo de su mundo oscuro, mientras que Ferhat protegerá a Asl a toda costa. Su relación es una batalla constante entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Asl ve en Ferhat la posibilidad de redención y se aferra a la esperanza de que pueda abandonar su vida de violencia. Ferhat, por su parte, se siente atraído por la pureza y la bondad de Asl y se ve obligado a cuestionar sus propias acciones. Si ya Bellazazk es una serie que te hará cuestionar los límites del amor y la redención. La serie destaca por su trama intrigante, sus personajes complejos y su atmósfera oscura y sensual. El romance entre Asl y Ferhat es el centro de la serie, explorando la posibilidad de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Continuamos con ***, Yerde o Intriga. Sarp y Melek. Un amor en medio del caos. Aunque la trama principal no es romántica, la relación entre Sarp y Melek es tan intensa y emotiva que merece estar en esta lista. La serie es un thriller policial que cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y crecieron en bandos opuestos de la ley. Sarp Yılmaz, un joven policía brillante y ambicioso, es expulsado de la academia de policía y obligado a infiltrarse en la mafia de Celal Duman. Umut Yılmaz, secuestrado cuando era niño, es criado por Celal Duman y se convierte en uno de sus hombres de confianza. En medio de esta guerra entre la policía y la mafia, Sarp conoce a Melek, la abogada de la mafia, una mujer inteligente y fuerte que se debate entre el amor y la lealtad. Melek Yılmaz, una abogada talentosa y ambiciosa, trabaja para Celal Duman y se encarga de defender sus intereses. A pesar de su lealtad a Celal, Melek tiene un corazón noble y se siente atraída por Sarp. Su relación es un oasis en medio del caos y la violencia. Sarp ve en Melek una aliada y un refugio, mientras que Melek se siente atraída por la valentía y la determinación de Sarp. Yerde es una serie que te mantendrá en vilo desde el primer hasta el último episodio. La serie destaca por su ritmo trepidante, sus giros inesperados y sus personajes memorables. La relación entre Sarp y Melek es uno de los puntos fuertes de la serie, transmitiendo un mensaje sobre la importancia de la lealtad, la familia y el amor en tiempos de guerra. En octavo lugar, quiero recomendarles ***, Gunesingflar, ***, o Hijas del Sol. Aluk y Gunes. Un amor inesperado y conmovedor. Esta serie es un drama familiar con toques de romance que te tocará el corazón. La historia cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que vive con sus tres hijas, Nazl, Selin y Peri. Gunes, una mujer fuerte e independiente, ha criado a sus hijas sola después de la muerte de su esposo. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Aluk,
un hombre rico y poderoso que le propone matrimonio. Aluk Mertolu, un empresario exitoso y misterioso, se enamora de Gunes y le propone matrimonio. Gunes acepta, pero no sabe que Aluk tiene un pasado oscuro y que sus hijas no están de acuerdo con su relación. Las hijas de Gunes desconfían de Aluk y temen que su madre esté cometiendo un error. Entre Nazl y Sabas, uno de los hijastros de Aluk, surge una atracción instantánea. Nazl Yılmaz, la hija mayor de Gunes, es una joven rebelde y contestataria. Sabas Mertolu, el hijo mayor de Aluk, es un joven atormentado por su pasado y con dificultades para relacionarse con los demás. Gunes Inkthlar es una serie que te hará reflexionar sobre la familia, el amor, el perdón y las segundas oportunidades. La serie destaca por su trama emotiva, sus personajes entrañables y su ambientación familiar. El romance entre Nazl y Sabas es uno de los puntos fuertes de la serie, transmitiendo un mensaje sobre la importancia de superar los traumas del pasado y encontrar el amor verdadero. La penúltima serie de mi lista es ***, Cara para Ask, ***, o Dinero Negro Amor. Omer e Elif. Un amor que nace de la tragedia. Esta serie es un thriller romántico que te enganchará desde el primer momento. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek tienen una química impresionante. La historia cuenta la historia de Omer, un policía que investiga el asesinato de su prometida. Omer Demir, un policía honesto y dedicado, se encuentra con el cuerpo sin vida de su prometida Sibel Andikan. En la escena del crimen, Omer descubre que su prometida estaba relacionada con una red de lavado de dinero. Paralelamente Elif, una diseñadora de joyas exitosa, descubre que su padre también estaba involucrado en la misma red. Elif Denayse, una diseñadora de joyas talentosa y ambiciosa, regresa a Estambul para celebrar el cumpleaños de su padre. Al día siguiente su padre es encontrado muerto en el mismo coche que Sibel Andikan. Omer y Elif se unen para descubrir la verdad y vengar la muerte de sus seres queridos. Su investigación los lleva a descubrir una red de corrupción que involucra a políticos, empresarios y miembros de la policía. Entre ellos surge un amor inesperado que los ayudará a superar el dolor y la adversidad. Omer ve en Elif una compañera y un apoyo, mientras que Elif se siente atraída por la valentía y la honestidad de Omer. Cara para Ask es una serie que te hará reflexionar sobre la corrupción, la justicia y el poder del amor. La serie destaca por su trama intrigante, sus personajes complejos y su ambientación lujosa. El romance entre Omer y Elif es el centro de la serie, transmitiendo un mensaje sobre la importancia de la justicia, la lealtad y el amor en tiempos de crisis. Y para cerrar esta lista, no podía faltar ***, Mucice Doctor, ***, o Doctor Milagro. Ali y Nazl. Un amor que supera todas las barreras. Esta serie es un drama médico que cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por integrarse en el mundo de la medicina. Ali Befa, un joven autista con síndrome de Savant, sueña con convertirse en cirujano. A pesar de sus dificultades para relacionarse con los demás, Ali posee una inteligencia excepcional y una memoria prodigiosa. En el hospital, Ali conoce a Nazl, una doctora compasiva y empática que lo apoya y lo ayuda a superar sus dificultades. Nazl Gulengul, una doctora joven y talentosa, se convierte en la mentora y amiga de Ali. Ella cree en su potencial y lo ayuda a integrarse en el equipo médico. Entre Ali y Nazl surge una conexión especial que se transforma en un amor puro y sincero. Su relación es un ejemplo de inclusión, aceptación y superación personal. Ali aprende a expresar sus emociones y a relacionarse con los demás, mientras que Nazl descubre la belleza de la diferencia y el poder del amor incondicional. Mucice Doctor es una serie que te hará reflexionar sobre la inclusión, la aceptación y el poder del amor incondicional. La serie destaca por su trama emotiva, sus personajes inspiradores y su mensaje positivo. El romance entre Ali y Nazl es el corazón de la serie, transmitiendo un mensaje de esperanza y superación personal. Y ahí lo tienen, mis amores, mis 10 romances turcos adictivos que te robarán el corazón. Espero que hayan tomado nota y que estén listos para sumergirse en estas historias llenas de pasión, drama y mucho, mucho amor. Resumiendo un poquito, hemos viajado por amores prohibidos, comedias románticas llenas de encanto, dramas familiares que te tocan el alma, y hasta historias con toques de thriller que te mantienen al borde del asiento. Todas estas series tienen algo en común, te enganchan desde el primer momento.
Hemos visto cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, cómo puede superar las barreras sociales, cómo puede redimir a las personas y cómo puede dar esperanza en tiempos de crisis. Cada una de estas series nos enseña una lección valiosa sobre la importancia del amor, la lealtad, la familia y la amistad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje telenoveleroso. Espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora cuéntenme en los comentarios cuál de estas series es su favorita, o si tienen alguna otra recomendación que no esté en la lista. Me encanta leer sus comentarios y descubrir nuevas series. ¿Cuál es la pareja que más te ha robado el corazón? ¿Qué serie te ha hecho llorar a mares? ¿Qué personaje te ha inspirado más? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos telenoveleros y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis corazones telenoveleros. Besitos.